Muy buenas. Hoy te traigo un episodio que me hace muchísima ilusión porque es la base, el centro de una de las cosas a las que me dedico y es vital para que puedas hacer las elecciones de salud, de profesionales, de tu vida en general. Ya no estamos hablando de profesionales de cómo me ayudan, sino a la hora de cuidarte, hacer una elección informada. Y empieza con una fábula, la de la rana y del escorpión, que es posible que conozcas y digas, Ana, pero ¿qué tendrá que ver? Todo. Estaba un escorpión que tenía que cruzar un pequeño lago y vio una rana y le dijo, ranita, ¿te importa que me ponga encima y tú que nadas tan bien me cruzas para que no me ahogue? Y la rana le dijo, hombre, eres un escorpión, me vas a picar. Y la rana le dijo, a ver, o sea, el escorpión le contestó, a ver si te pico, nos ahogamos las dos, ¿cómo te voy a picar? Entonces la rana le dijo, bueno, pues tienes toda la razón, súbete encima mío y te llevo. Y así, pues eso, al principio todo fue bien, hasta que al final el escorpión le picó. Y la rana, en sus últimos momentos de agonía, le dijo, escorpión, ¿pero qué has hecho? Si ahora nos vamos a morir los dos. Y el escorpión le hizo así y le dijo, es que soy un escorpión y yo pico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te quiero decir con todo esto? Pues que cada uno tenemos nuestra esencia y este capítulo no va de juzgar, va de entender que cada profesión también tiene una esencia y no solo cada profesión, sino cada profesional dentro de una profesión también tiene una esencia y que una de las cosas más importantes que puedes hacer es hablar con el profesional o entender la profesión en la que te has metido para pedir ayuda, para entender de qué va y cómo te puede ayudar. Y tú que te puedas plantear exactamente y te hagas la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Para esto, en este capítulo, lo que vamos a hacer es entender una serie de conceptos, como siempre, pensamiento crítico y conocimiento como base para comprender y para llegar a la sabiduría. Esto no se trata de tripas solo. Aquí llegamos al fondo. Ya sabes cómo va esto. No tengo ni idea cómo de largo va a ser. No quiero aturullar, pero creo que merece la pena ser entendidas algunas cosas. Y vamos a hablar de historia, de la esencia de algunas de las profesiones que más conocemos, de los 5 pilares de la salud, de un montón de cosas. Y empezamos con 2 conceptos filosóficos que son vitales, porque ven al paciente, es decir, tú a la hora de elegir tu camino, de 2 maneras diferentes, que son el autoritarismo versus el humanismo. El autoritarismo tiene una visión muy vertical de la relación. Es decir, pues como en la antigüedad, el médico, el cura, el profesor, se decía, es que me han dicho, ¿cuántas veces todavía oigo yo a las personas decir, es que me ha dicho, no sé quién, qué es, esto es lo que tengo que hacer? Como pacientes, si tenemos esa visión, porque no es solo que nuestro médico sea así, o nuestro proveedor de la salud, me da igual que sea el fisio, el nutricionista, mi entrenador personal. Aquí no estoy juzgando al profesional, sino tú eres más humanista o tiendes más al autoritarismo. ¿Cómo te ves? Vas a verte como un receptor pasivo. Me han dicho que esto es lo que tengo que hacer, que lo puedes hacer desde el, a ver, me fío, y entonces no es me han dicho, sino elijo. Eso sería humanismo. Un profesional del que me fío, me da igual qué tipo de profesional, me acompaña y me recomienda una serie de cosas, pero no me impone. Yo elijo, porque yo soy la protagonista de mi proceso. Queda muy bonito, pero eso supone que también yo acepto las consecuencias, ¿vale? Entonces, es un modelo más horizontal, aunque la relación siempre va a ser vertical porque alguien tiene mucha más responsabilidad, que es el profesional, ¿vale? Entonces, yo a ti te pregunto, no se trata de si el médico, el coach, el quiropráctico, el fisio, el dietista, el entrenador personal, el dentista, tiene razón o no, sino si me hace partícipe de esa decisión, si se va a enfadar conmigo o si yo me veo con la fuerza para tomar mis propias decisiones. ¿Cómo te sientes? ¿Comprendido?
con ganas de tomar tus propias decisiones, te han explicado o te han dicho sin más lo que tienes que hacer. Primer punto. Autoritarismo versus humanismo. Luego hablamos lo que ocurrió en lo que hoy conocemos como la medicina más tradicional, que es lo que nos arrastra a los demás, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tenemos en el cuidado de la salud, para mí hay 3 grandes niveles, ¿vale? Lo que más conocemos, que es la medicina tradicional, es, las herramientas, y veremos por qué a lo largo de la historia, más a partir del principios del siglo XX, con a través de la cirugía y con fármacos, es un remedio de fuera hacia adentro. Es decir, la idea es eliminar un síntoma, a través de la cirugía y la farmacología, pero es de fuera hacia adentro. El foco está en el síntoma. Y de hecho, te reto a pensar si vas al médico cuando no tienes síntomas. Entonces, si vas al médico cuando no tienes síntomas para potenciar algo que no son síntomas, eh, para potenciar la salud, que es algo, desde luego que es algo más, pues me imagino que la respuesta es no. Y te contaré por qué, porque tiene su parte de historia y realmente es que no tiene nada que ver. Van al síntoma, ¿vale? Y esto salva vidas todos los días. No estoy en modo juicio, pero salva vida todos los días, pero es limitado, tiene un efecto limitado. Luego hay este objetivo, también es de fuera hacia adentro, el foco sigue siendo el límite, el síntoma, perdón, pero tiene un mecanismo más natural. Lo podemos hacer con remedios naturales, con ejercicio correctivo, puede ser, por ejemplo, una rehabilitación, un masaje, con homeopatía. El foco puede seguir siendo el síntoma, eliminar un síntoma, pero me voy a quedar ahí en eliminar un síntoma. Lo que pasa es que elijo remedios más naturales, una suplementación, etcétera, ¿vale? Y luego hay un tercer nivel en el que se entiende que la salud es mucho más que la ausencia de síntomas, porque depende más de cómo funciono, de potenciar los mecanismos naturales del cuerpo, porque entendemos que la salud, eh, el síntoma puede aparecer, es como la puntita del iceberg, y que se trata de activar los propios mecanismos del cuerpo mucho antes de que aparezca un síntoma. Y normalmente se hace también a través de mecanismos naturales, y ahí es donde puedes entrar, por ejemplo, a nivel, pues imagínate, coaching de trabajo personal, potenciar todo lo que eres a nivel emocional o psicoemocional, el ejercicio, la nutrición, la quiropráctica, desde luego, entra en ese, bueno, algún tipo de quiropráctica, porque muchos trabajan solo para sintomatología. No busca arreglar, sino restaurar el potencial inherente que tiene mi cuerpo, ¿vale? Entonces, no es tanto la técnica, cómo se hace, sino el objetivo que hay detrás. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en la comida. A ti te pueden poner una dieta, sigue siendo comida, porque a través de esa nutrición yo optimizo los mecanismos naturales de mi cuerpo, porque no es lo mismo comer brócoli que comer donuts, o te pueden poner una dieta porque estamos luchando con una inflamación, con una enfermedad, etcétera. Uno sería un mecanismo contra un síntoma en concreto, con métodos naturales, y otro sería potenciando los mecanismos inherentes del cuerpo. ¿Mejor o peor? Diferentes objetivos, pero tenemos que plantearnos cada uno de nosotros qué es lo que buscamos. ¿Es solo la profesión o el profesional también? Tenemos que plantearnos qué es lo que busca cada profesional. Y eso conviene recordar qué es realmente la salud. Y es que la salud es mucho más que la ausencia de síntomas. De hecho, ¿cuántas veces hablo del mismo ejemplo? Un cáncer, un infarto, un problema de yo ayer estaba bien y de repente tenía un problema. Y la sensación que tenemos es, me ha venido de la nada, esto no tenía ningún motivo, no hay causa. Y siempre hay una causa. Otra cosa es que no supiéramos que había una causa, pero la causa siempre está. Muchas veces, y es posible que no conozcamos la causa. Yo tuve, y lo sabéis, y si no lo sabes, te lo cuento ahora, una epilepsia desde los 15 años y no hemos conocido la causa. Pero no tengas ni duda de que la causa existe.
Otra cosa es que hay unas limitaciones en la ciencia de hoy en día, como la había hace siglos que no conocían los virus y las bacterias y no sabían por qué la gente enfermaba y creían que era por maldad, por los dioses, etcétera. Y algún día se sabrá porque hay determinadas personas que somos epilépticos, pero causa existe. Lo que pasa es que la ciencia tiene también limitaciones. Entonces, el que no conozcamos las causas, y yo no me lo esperaba, y es una frase que oigo mucho, esto me ha venido de la nada, no hay un motivo. Sí, sí, no hay motivo aparente, pero motivo hay. Y entonces muchas veces, como no controlamos todos los factores y puede generar una incertidumbre de bigotes, lo único que podemos hacer es controlar los factores que sí dependen de nosotros. Porque hay miles de factores externos, internos también, tus genes, lo que has vivido hasta ahora, traumas, pero luego hay externos también, el entorno que nos toca vivir, etcétera, que no podemos controlar. Entonces, ¿qué tal si controlamos los que sí dependen de nosotros, no? Y eso en su día, dando una clase, cuando daba clase en la universidad, se me ocurrió el acrónimo, la palabra salud, y ahí hablamos de sistema nervioso. El sistema nervioso es el que regula, cuántas veces hemos hablado de coherencia cardíaca, de respiración, etcétera, y por supuesto el cuidado específico de ese sistema nervioso, que sería la quiropráctica, pero un buen masaje, un buen baño, todo lo que optimiza esa capacidad de regular el resto del organismo incluye la regulación del sistema nervioso, sin duda. ¿Por qué regula todo lo demás? La A sería de alma. Es imposible estar sano en todos los niveles cuando hay un sufrimiento con hoy en día en el siglo XXI que tenemos una mecha tan corta. Tenemos cero capacidad de sufrir, tolerancia cero a el disconfort, al sufrimiento físico y al sufrimiento emocional. Entonces vamos tapando todo el rato esa adicción a la dopamina y eso al final a la larga es una bomba de relojería, ¿vale? Entonces eso se trabaja a través del coaching, a través de la terapia en función de los niveles en el que están o de la psiquiatría en función de si estamos de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro, natural o artificial, ¿vale? La L sería de limpieza y nutrición, es decir, es imposible que yo construya una casa fuerte si los ladrillos están hechos de plastilina. Y esto es lo que ocurre, cada célula del cuerpo necesita una serie de nutrientes y si yo estoy todo el día comiendo donuts es imposible que yo esté bien. ¿Nos volvemos extremistas? Con todo nos volvemos extremistas, pero es verdad que el cuerpo necesita una serie de nutrientes y eliminar toxicidad de la misma manera que por mucho que tengan los mejores ladrillos, si no echo la basura, se acumula basura. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la limpieza, los mecanismos de eliminación del cuerpo, la piel, los riñones, el hígado, etcétera, los pulmones, que permitamos que el cuerpo elimine toxicidad, un equilibrio entre la mierda que entra, la mierda que sale y que los nutrientes sean los adecuados. Siglo XXI, un reto, porque es que no es solo que se come peor, procesados, etcétera, sino que la comida, los nutrientes, los alimentos ya no llevan los nutrientes que llevaban antes. Es que le llamamos ecológico. Es que es como, hay que ser friki porque comes ecológico, pero es que los nutrientes ya, la cantidad de nutrientes ya no está en un calabacín como estaba hace 100 años, ¿no? La U sería por usar el cuerpo, por ese movimiento, pues lo mismo que la comida, ¿no? O sea, pero porque estamos hechos para movernos. Y pensar, sentir, etcétera, se procesa mucho más. La vida es movimiento. Y a una persona le dejas quieta un mes y se pierde musculatura, se pierde capacidad de sentir, se pierde capacidad de procesar estrés, se pierde capacidad de vivir y de expresar todo lo que eres. Punto pelota. ¿Vale? Esas dos, oigo mucho la frase de que el ejercicio sea tu medicina o que la comida sea tu medicina. Para mí es un gran error. Una vez más, volvemos a poner todo el foco en lo que comemos y en el movimiento. Cuidado, que el que coge esa maravilla de comida o ejercicio y la procesa, sigue siendo tu fuerza vital, sigue siendo tú, porque yo le meto nutrientes a un cadáver y eso no hay quien lo reviva. Sigue siendo tú, eso que se expresa en tu sistema nervioso. Así que honremos lo bien hechos que estamos, ¿vale? Sigue siendo eso que es tan importante, que es esa inteligencia innata que fluye a través de tu sistema nervioso y por eso cuidar tu sistema nervioso para mí es el principal pilar. Y por supuesto la D de descanso. Eh, Descansar que puede ser por la noche,
el aprender a decir no, en fin, todo eso, ¿no? Em, y no es solo esto, cuidarlo cuando estamos fatal, sino aprender a vivir construyendo una serie de hábitos y, por supuesto, que se hace no desde la radicalidad, porque si no, una vez más, estamos generando una rigidez o un tengo que, por ahí ya no es. Si quieres, me lo cuentas en comentarios. eh, y ya de paso, si estás viendo este vídeo, te suscribes, me comentas qué tal vas, me das un like. Pero si te apetece, podemos preparar un vídeo de cómo se va aprendiendo a hacer todos estos hábitos un poquito más fáciles, cómo se va cambiando desde la fuerza, no desde el esfuerzo, ¿vale? Poco a poco. Entonces, si esto es tan obvio, porque creo que es bastante obvio, ¿cómo hemos llegado al punto? ¿Cómo el sistema está tan raro? Hasta el punto, te voy a contar algo muy personal. Yo cuando tengo un hermano, bueno, tengo 3 hermanos mayores, pero uno de ellos, ya sabes que yo, pues si no lo sabes, te lo cuento, hice 4 años de medicina y lo dejé porque cuando empecé a hacer prácticas dije, esto no es para mí, el sistema este, que no es sin saber lo que era el humanismo, dije, esto no es para mí. Pero mi hermano ya estaba acabado, estaba haciendo el MIR. Y mi padre, que era médico, le dijo, no os va a gustar el sistema. Mi padre ya era consciente que el sistema había cambiado. A nivel histórico os voy a decir lo que pasó. A principios del siglo XX, 1910 más o menos, el informe Flexner se llama. Hay una fundación, no sé si te suena Rockefeller, pero son unas familias bastante potentes a nivel económico, que deciden estandarizar la educación médica. Es decir, pues es un poco como selectividad, vamos a decir. Es como, vale, que tiene que haber unos mínimos para que alguien se llame médico. Pero claro, favorecen lo que ellos consideran el estándar. Lo que pasa que es una época, y aquí yo no voy a entrar en conspiranoias, tú piensa lo que quieras. Coincide en aquella época. Esta fundación Rockefeller también estaba detrás de la industria petroquímica, ¿vale? Y es donde empiezan los primeros fármacos sintéticos. Antes había, muchos de los fármacos eran naturales, pero estos no se podían no me sale, patentar. Un fármaco, tú no puedes patentar la manzanilla, porque manzanilla está en el monte. Pero todos los derivados de los químicos que eran derivados del petróleo, sí se pueden patentar. Y entonces coincide que estas escuelas promovidas por esta Fundación Rockefeller la hacen más mecanicistas, más modelo biomédico. Empiezan a enseñar, no en los hospitales, sino ya desde la universidad, más asociado al laboratorio, más diagnóstico, más fármaco y menos esa parte humana. Claro, a eso le empiezan a llamar esto es ciencia, lo otro no. Y todo lo que estaba más asociado a medicina natural, por supuesto la homeopatía, todo esto dicen, esto no es ciencia. Y esto hoy en día, que está empezando a cambiar, porque sobre todo, por ejemplo, mira, en todo el tema de maternidad, se está volviendo a las matronas, las dulas, y en un montón de, bueno, se está en la medicina también, la medicina integrativa, se está volviendo a abrir, durante un siglo se cierra. Y esto tiene un efecto. Mi padre contaba en los años 80 que él solía hacer la reflexión, ¿qué hemos hecho en la industria médica llevada por la industria farmacéutica en los años 80, te estoy hablando de hace muchos años, que hemos hecho que la gente viene al médico exigiendo una receta y mi padre les decía, a ver, que mi trabajo no es recetarte algo, mi trabajo es ver si necesitas algo y si lo necesitas dártelo, ¿no? Pero al final vamos asociando porque se fue promoviendo esto de el médico receta y ya está. Pero no, ese no era el modelo. Ese modelo se va creando. Pero claro, mi padre era un médico, por ejemplo, muy humanista. Vamos a intentar qué pasa y si hace falta fármaco o no. Pero eso fue cambiando mucho más desde las universidades, ¿vale? Y desde las facultades. Y entonces, claro, yo ahora voy al médico
y le dices: "Hombre, pues yo esto voy a intentar darle la vuelta sin un fármaco", y te miran con una cara de loca. Pues no quiero, ¿no? Entonces, todo lo que era prevención, buenos hábitos, etcétera, se pierde ese espacio en el sistema médico tradicional. Y hoy en día, pues se está recuperando, pero ya tenemos esos 2 modelos separados y nos toca elegir como paciente decir: "A ver, ¿yo a qué voy?". Y entonces es como, ¿quiero potenciar mi salud o quiero ir a por algo en concreto? Y entonces existen esos 3 niveles que yo te decía. Y no son ni mejor ni peor, y a veces los tengo que combinar. Si algún día tienes la oportunidad, escucha el episodio de mi historia de cuando se me cayeron los 630 kilos en una pierna. Lo primero fue el modelo tradicional a por el síntoma, medicina y cirugía. A mí se me rompieron los 4 meniscos, o sea, los 2 meniscos, los 4 ligamentos y 5 músculos. Tocaba cirugía y medicación. Luego tocó síntoma mucho más natural, rehabilitación. Y una vez esa sintomatología de una rodilla rota se va posponiendo, o sea, se va pasando, y durante yo decido, ya desde el principio en el hospital, que quiero ir porque para mí no es alternativo, es complementario, decido que quiero optimizar todo lo que soy, en todos los niveles, porque quiero estar a nivel físico, mental, emocional, todo, químico y todo, lo mejor posible. Y entonces, eh, hombre, pues mi madre me traía licuados, empiezo a suplementarme desde el hospital, intento bajar la dosis de los antiinflamatorios todo lo que tolero, de todo no, por favor que me operen con anestesia. Vienen a ajustarme el atlas desde el principio, hago respiraciones, hago meditaciones. ¿Por qué no? Cuando tienes 28 años y te dicen que tienes un 95% de posibilidades de no volver a andar, lo haces todo. Bueno, al menos yo lo hice todo y la cosa salió bien. No sé cómo habría salido si no lo hubiera hecho, pero no me la iba a jugar, ¿vale? El problema es que caemos en esto de elegir y no tienes por qué elegir. Pero para mí, lo que yo he descubierto es que cuando empiezo la casa por los cimientos, que para mí es, voy a potenciar todo lo que soy, en el 90, y si tengo paciencia, en el 95% de los casos, menos en cosas agudas, muy heavies, como este accidente, si le doy tiempo al cuerpo, y eso es lo que nos suele fallar, la paciencia, porque el cuerpo no es Amazon Prime, le doy la vuelta. Lo que pasa es que como no entiendo a veces por qué me viene la sintomatología, y lo quiero entender y qué está pasando, etcétera, pues me cuesta. Y entonces acabo buscando un alivio, que tampoco está mal, porque si no puedo con ello, vale. Pero el objetivo muchas veces es si voy desde dentro y conecto con el cuerpo y digo, a ver, ¿qué necesito ahora mismo? Descanso, tal, tal. Si está todo funcionando bien, el cuerpo le da la vuelta. Y si no, si le doy un tiempo, y si no, ya buscaré remedios naturales o si hace falta, cirugía o medicación. Pero primero voy a hacer esa parte desde dentro. Pero con el cuerpo no funcionando a tope y no conectado, es muy difícil, ¿vale? Entonces, muchas veces, ¿dónde está el problema? Que buscamos que el escorpión deje ser un escorpión. Buscamos que un profesional que se dedica al tratamiento de síntomas te entienda a nivel holístico en un modelo que no está pensado para eso, que está pensado para darte un fármaco y despacharte porque no tienen tiempo para más. Que encima muchas veces lo que se sienten es cuestionados y a nadie nos gusta sentirnos cuestionados. Y al revés, vas a un sitio donde lo que van es ayudarte a optimizar todo lo que eres y les vas hablando de síntomas todo el rato y les da igual. Aceptemos la esencia de un profesional y es como al francés, háblale en francés y al inglés, háblale en inglés. Y si no tienes claro cuál es su objetivo, pues le preguntas, oye, ¿tú qué filosofía tienes?
Y hay mucha gente que no lo va a tener claro porque cree que es muy holista y muy desde dentro, pero en el fondo, yo lo veo esto con muchos quiroprácticos, en el fondo está todavía centrado en el signo. Porque no es fácil, el modelo del desde dentro no es nada fácil. Pero si no estás ahí, es súper limitado cómo ayudas a la gente, ¿vale? Para mí es el modelo más completo. El poder ayudar con la sintomatología si hace falta, pero nunca limitar el desde dentro hacia afuera es el poder decir, no voy a poner límites a lo que un cuerpo es capaz de hacer, porque yo qué sé. Y es desde ese efecto Pigmalión de decir, creo que tu cuerpo sabe 1000 veces más desde la limitación de mi cabeza. Tengo que decir, no lo sé, pero tu cabeza tampoco sabe. Vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a confiar. Eso es maravilloso. Y yo he visto así cosas maravillosas, ¿vale? Y no es fácil porque se mezcla eh, miedos y un montón de cosas, pero lo que desaparece desde luego es el ego del profesional. Y trabajar con un profesional así es para mí un gusto. Normalmente son profesionales que están en el modelo salutogénico, que es el opuesto, vamos a decir, al modelo patogénico, y nunca es blanco y negro, ¿vale? Pero el modelo patogénico es el que más que conocerás probablemente, que es el que está centrado en estudiar la enfermedad y los factores que afectan la enfermedad. Y es lo más habitual, que es por lo que digo yo muchas veces de broma que al ambulatorio se le debería llamar centro de enfermedad, no centro de salud. Porque son expertos, tú ahí vas cuando estás mal. Esto es como si al centro de la RGI, a la que vas cuando necesitas ayuda económica, ¿vale? Te llamaran centro de riqueza. Pues no, o sea, ahí vas cuando necesitas ayuda, ¿sí? Centro de ayuda, pero no centro de riqueza. Eso sería, pues no sé, un fondo de inversión, ¿no? Pues para invertir y generar más riqueza, centro de abundancia. Pero es que es o tratar una depresión no es ser más feliz, es que es otro nivel. Entonces, la salud, lo que estudia la salud y los factores que afectan la salud es el modelo salutogénico. Y son factores completamente diferentes. O sea, entonces, yo lo que te pregunto es, y se puede combinar, si estás en un momento de una enfermedad muy seria, puedes estar tratando la enfermedad. Si a mí me da un infarto ahora mismo, bueno, lo primero es sobrevivir. Y puedes evitar las cosas que te han podido llevar al infarto. Pero puedes empezar a cuidar y estudiar las cosas que promueven la salud para estar más fuerte y recuperarte y que no te vuelva a pasar. ¿Ves cómo no es alternativo? Es complementario. Y entonces ya ahí es donde puede parecer muy complejo, pero realmente es 1000 veces más sencillo. Y vuelvo un poco a esas reflexiones de estoy dispuesto a coger la responsabilidad porque yo soy de las que creo que mi salud es mi responsabilidad. Sabéis que, bueno, si me sigues en Viviendo desde Dentro en Instagram, sabrás que la semana pasada tuve mi propio proceso con un tema muy antiguo. Y si algo me di cuenta es que había sido la rana y la escorpión. Había ido a un modelo, a un profesional, entonces tenía que haber ido con mucha más claridad diciendo, es que estamos hablando idiomas diferentes. Y es posible que vuelva, pero viendo preparada, sin ánimo de luchar. No luches, está en esto, fantástico, sin luchar, ¿vale? Entonces es como, vale, voy a este sitio porque me ofrecen esto. Y te voy a poner un último ejemplo que es clarísimo. Tienes el carpintero y el carpintero metálico. ¿Tú te imaginas contratar a un carpintero metálico y que en vez de acero le estés diciendo todo el rato, pero es que quiero la puerta de madera? Y te va a decir, no, no, si es mejor de metal. Es que para eso contrata a un carpintero. Es que es así de fácil. Entonces pregúntate realmente qué quieres, qué necesitas y atrévete a hablar con los profesionales. Conmigo, desde luego, puedes hablar. Tanto con el coaching, con los cursos y en la consulta, tengo una visión muy vitalista. Eso quiere decir que creo en esa inteligencia innata, por lo tanto, es desde dentro hacia afuera. Em, y creo en la fuerza esa, que es la que te va a guiar a ti. Y lo que no hago es no me cierro
Yo no voy a hacer un tratamiento de la sintomatología de una manera natural, pero procuro ayudarte a comprender qué es lo que está pasando para que luego tú puedas tomar la decisión. ¿Qué quiere decir? Como lo que hago yo con mi vida. Si yo tengo un síntoma, te digo mi visión o cómo lo hago yo. Si yo tengo un síntoma eh, y yo lo comprendo y por mi formación en medicina y en quiropráctica, que no es solo ajustar, sino hay muchos años detrás de fisiología, de anatomía, etcétera, puedo tener un acercamiento un poquito más fácil a entender si mi cuerpo va a poder con esto y sobre todo porque me conozco, llevo muchos años ajustada y me puedo escuchar de alguna manera. Al darme esa oportunidad, puedo saber si puedo darme un tiempo simplemente a través de un cuidado desde dentro o decir, creo que me toca probar algo natural primero. Y voy a probar algo natural primero, salvo que sea algo de vida o muerte, o de perder una pierna, como el accidente. Y si no, probaré algo que no sea natural y no pasará nada. Pero teniendo claro que tiene sus efectos. Y yo a día de hoy sé que, pues con la medicación de la epilepsia, aunque tomo un 25%, mucho menos, es algo que tengo que compensar. Y tendré que cuidar, pero no me voy a mentir. Esto no pasa nada. Toma esto que no tiene efectos. Siempre tendrá efectos una medicación, más o menos. Pero ese es el tipo de información que tenemos que tener y ser súper claros. No pasa nada. Pero cuando es desde dentro, no vas en contra del cuerpo. Cuando es natural, vas a intentar conseguir un síntoma o conseguir un resultado que necesariamente el cuerpo igual no quería o no podía. Y ya cuando lo haces con químicos que no forman parte del cuerpo, va a tener un efecto mayor o menor, igual no lo notas hoy. Y te lo dice alguien que tiene que estar de momento en tratamiento crónico. Pues vamos a compensar, vamos a ayudarle al cuerpo a, a eliminar toxicidad, etcétera. Y sin radicalidades, que es relación beneficio-riesgo. Por eso la medicina salva vidas todos los días. Y por eso hay cero juicio. La primera que lo usa si lo necesita, que es la maravilla del siglo XXI. Pero entendamos de dónde viene ese modelo y por qué se fue al extremo y gracias a Dios ahora está cambiando y depende de nosotros decir mi cuerpo, mi salud, mi responsabilidad. Espero haberte aclarado un poquito porque había mucha información a procesar. Me comentas me pones en comentarios si quieres que hablemos un poquito, profundicemos en hábitos, en cómo hacerlo un poquito más fácil. ¿Y qué temas te gustaría profundizar en el siguiente? Porque hemos hablado de muchísimo. Espero que te haya gustado. Un verdadero placer seguir compartiendo. Un besito. Gracias por estar ahí. Comparte, le das me gusta, lo que haga falta.